Hola, bueno, muchas gracias por este espacio que organizáis con tanto cariño y la verdad que para mí, bueno, es la primera vez que vengo a este espacio, aunque hacía tiempo que os seguía por las redes y bueno, me hace particular ilusión explicar un pequeño proyecto paralelo que hago a mi trabajo de investigación, que está centrado en temas de sociología de la salud mental desde una perspectiva de género, pero este proyecto es un proyecto que me acompaña desde hace unos cuantos años como una burbuja para, diríamos, sobrevivir y sobrellevar la incomodidad de la institución universitaria que nos ha tocado y en la que participamos, ¿no? En particular en todas las lógicas extraordinariamente burocráticas en las que nos arrastra y que al final el espacio de la investigación queda como un poco diluido. Bueno, el tema es un poco, parece como un deslizamiento, pero en realidad yo creo que vamos de lo más macro, ¿no? a lo más micro. Y de hecho yo creo que aquí entramos ya casi en la microfísica orgánica del poder. Porque de hecho voy a hablar de gotas. No es teoría cuántica, pero va de gotas. Esto surge de un susto. No hay una elaboración conceptual de una revisión del estado del arte previa en la cual construyo el objeto, no hay una demanda colectiva, no hay un problema popular, roza lo trivial. Pero a veces lo trivial te asusta. Y yo me llevé un susto como una casa. ¿Dónde? En un gym. Practico deporte, me gusta ir al gym. Y el gym es un lugar que si lo habéis estado ahí, es espectacular. Ahí pasan muchas cosas, demasiadas cosas. Pensamos que son todas muy triviales, pero creo que nos permiten también entender muchos procesos fundamentales de la vida, de la interacción y en particular de las relaciones de poder y de género. Y el susto fue que yo un día estaba haciendo ahí mis pesas, mi rutina, ahí peleándome con una máquina. Me cuesta aún aprenderme los nombres de las máquinas. Y en eso que oí un grito enorme y del grito me asusté y casi me como la máquina que estaba moviendo. Bueno, podría haber sido una anécdota sin más y me ha dado para casi, estaba ahora contándolo, casi 10 años. Es decir, creo que le he sacado bastante rendimiento a un susto y yo creo que desde la lógica neoliberal yo creo que puede ser un caso de estudio, ¿no? De eficiencia y eficacia de cómo sacarle algo a un susto. Por mi trayectoria formativa, por mis temas de investigación, la dimensión afectiva en la investigación me parece central y es algo muy incómodo. De hecho, el susto fue una incomodidad y por eso cuando hicisteis la propuesta pensé que esto encajaba perfectamente, porque el origen de esta investigación es la experiencia de una gran incomodidad. Una incomodidad que surge de este susto, que surge de este grito, de un grito descomunal, de un tío muy musculoso que estaba moviendo, creo que aproximadamente unos 240 kilos con sus piernas. Al acabar de hacer alguno de esos movimientos de fuerza tan intenso, mientras lo hacía, gritó muy fuerte y ese grito inesperado me asustó. Eso me abrió un interrogante de por qué me ha asustado cuando en el momento en que experimento el susto veo que el resto de la gente que está ahí está a la mar de tranquila. Por lo tanto, en este punto pienso, ¿qué me pasa? ¿Por qué yo me he asustado? Me he quedado ahí como un poco descolocado. Hasta hubo un chico que se acercó y me dijo, ¿estás bien? Digo, bueno, sí. Y el resto seguían haciendo sus historias. Entonces esto me hizo pensar que quizá mi expresión emocional me permitía abrir una pregunta de investigación. Y de hecho, esto ha llevado a un trabajo en el que en realidad todo versa sobre la construcción de género de los sentidos. Es decir, ese grito me hizo pensar en quién puede gritar. Empecé a
a pararme a pensar y a parar a observar desde una perspectiva autoetnográfica quién gritaba entonces. Ya no me asustaba. Pero empecé a identificar que quien gritaba siempre tenía ciertas características. Y no era por lo que hacía, sino por lo que era en ese contexto. Empecé a estirar el hilo y de ahí empecé a fijarme en cosas muy pequeñitas, como las gotas de sudor. Porque empecé a pensar también quién estaba legitimado o legitimada a sudar, a expresar su sudor, a salpicar, a encharcar y quién no. Podía ser un resultado de un imperativo biológico, como hemos visto antes, y de hecho el discurso informal es el de que si uno suda, suda mucho porque es así, porque la biología es así, y por lo tanto si sudas, sudas, y si no sudas, no sudas. Pero bueno, como tengo esta cosa un poco pesada con que lo de la biología sirve para hablar de biología, pero no sirve para hablar de todo, empecé a indagar un poquito y resulta que la biología tiene sus límites que pueden ser regulados. Y la regulación no es indiferente, la regulación no es azarosa, está ligada a los mandatos de género, porque de hecho empezaba a aparecer una constante. De nuevo, ciertos tipos de masculinidades en ejercicio físico mostraban una gran cantidad de sudor respecto a otras masculinidades disidentes, problemáticas, extrañas, queer, respecto a también feminidades en ejercicio. Y empecé en este punto a interrogarme sobre, bueno, quizás el ambiente. Quizá las personas que están sudando mucho están justo en una zona del gym donde hay calefactores, donde hay elementos intensos de generación de calor, pero no había nada de esto, eran variables, diríamos, bastante comunes. Y esto me hizo pensar que quizá estaban haciendo algo con su sudor y estaban usando el sudor para reafirmar y expresar algo de su masculinidad. De algún modo, de poder, a través del sudor, definir una de sus posiciones o usarlo como uno de los aspectos, no es el único, evidentemente, del ejercicio de la masculinidad en un espacio como un gym. Me he pasado de la introducción. De hecho, esta investigación que llevo como una compañera en paralelo, al que le voy dedicando tiempo en los momentos también cuando estás especialmente saturado e incómodo, y por lo tanto es como un pequeño refugio, un pequeño espacio de cuidado también para pensar, me hizo dar un paso atrás. A través del sudor, pensar entonces qué ocurre con el tacto, qué ocurre con los fluidos, qué ocurre con todo aquello que de algún modo en otros contextos produce incluso asco. De hecho, en el gym diríamos que hay una cierta tolerancia al sudor, por no decir a los olores. Pero esa misma expresión, esos mismos sudores, esos mismos fluidos, en otros contextos quedan totalmente prohibidos. En este punto, la relación entre tacto y sudor me hizo pensar en qué condiciones, entonces, podemos pensar en cómo tocar al otro, tocar a la otra, tocar al otro, en qué condiciones y a través de qué modo se regula esa interacción. En un contexto, en este caso de este gym en el que he estado haciendo esta autoetnografía, está presidido por un mandato heterosexual, un mandato cisgénero, binario, en el que diríamos el implícito es diríamos, la heteronormatividad pura y dura. Y por lo tanto ahí todo el mundo hace su performance. En este contexto, ¿cuánto llevo? Porque yo a veces me voy un poco. Ah, vale, perfecto. Vale, entonces, en este contexto empecé a elaborar desde una perspectiva autoetnográfica, que también ya es como una perspectiva metodológica en términos de la propia sociología institucional, también muy incómoda, muy cuestionada, muy sometida, diríamos, a muchas críticas.
Algunas pueden ser interesantes, pero también es cierto que a veces se hacen críticas desde el desconocimiento, porque autoetnografía no es autobiografía. Y apoyándome en el concepto de comunidad emocional de género para entender los contextos micro de interacción. Y usé como herramientas para poder llevar a cabo este trabajo perceptivo lo que he llamado la percepción flotante situacional de género. ¿Esto qué significa? Cómo poder hacer de lo incómodo algo que te ayuda a pensar, entendiendo que lo incómodo afecta no solo a nuestra estructura de valores o nuestros principios de valores, sino a la experiencia afectiva con las que sobrellevamos esos principios o esos imperativos. Habitualmente se tiende a pensar que toda la dimensión emocional debe quedar en una suspensión hermenéutica de modo tal que no nos interfiera. Yo creo que ha ido saliendo en las distintas intervenciones de ayer y de hoy el tema de las emociones y qué hacer con ellas. Yo creo que hay que incorporarlas sistemáticamente en la investigación, no de un modo naif, evidentemente, pero sí como objeto de reflexión. Somos seres sintientes y por tanto es totalmente relevante que me pueda sentir incómoda cuando estoy negociando si va a firmar o no un paper la jefa o directora de la clínica no sé qué, o si me genera incomodidad un grito. Creo que tiene que ver precisamente con un dispositivo que nos permite poner en primer plano elementos que normalmente tendemos a decidir solo por una decisión racional. Creo que la dimensión emocional en este punto puede ser una brújula distinta para incluso encarar temas de investigación. Y creo que ha ido saliendo. Y esto se ha traducido en lo que yo he llamado hemodiario de campo, que es un diario de campo en el que conecto las percepciones autoetnográficas con las emocionales. Algunas ideas muy rápidas para cerrar, porque ya me debo haber comido los 3 minutos, ¿no? Claro, esto es como... Tiene algo de costura, ¿no? No sé, cuando tenéis una caja de costura y tenéis ahí telas y hilos y no sé qué, empezáis a sacar y empiezas a sacar una cosa, un hilo, y se ata con otro, y te van saliendo cosas y dices, ostras, qué botón más chulo, ¿no? Que tenía ahí por ahí tirado, ¿no? Esto es un poco lo mismo. Porque ¿qué ha ocurrido? Que al tirar sobre el sudor he empezado a pensar, vamos a contextualizar, vamos a darle un poco de forma más de investigación rigurosa, ¿no? A ver si la podemos publicar. Claro, no me veo pidiendo un I+D sobre esto yo ya lo he descartado, pero digo, bueno, vamos a ver qué pasa con el sudor. Pues pasa que el sudor, yo no sé vosotras y vosotros y vosotres, yo sudo. Sudo en cierta medida y el juego está en cómo regular ese sudor. Por ejemplo, yo ahora no quería sudar mucho por los focos, y entonces he bebido muy poco. Porque ese es el secreto. Ese es el secreto. ¿Qué he aprendido de la autoetnografía de los machos sudorosos? Que si quieres mostrar tu masculinidad con mucha intensidad, lo que tienes que hacer es no parar de beber. Bebe, 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 que sudarás y sudarás y sudarás. ¿Y qué ocurre? Que estamos en un contexto en que el sudor es un indicador de esfuerzo, aplicación, resistencia, ganas de sufrir todo lo que puedas. De hecho, si tú comparas un hombre o una mujer o una persona cualquiera haciendo el mismo ejercicio con el mismo peso, una sudando y la otra no, es evidente que vas a pensar que la que está sudando se lo está currando mucho más que la otra que está ahí, que a saber. Pero es curioso, porque por otro lado, el sudor se conecta con el asco. Y claro, tú vendes un servicio que es, vas a producir sudor, pero en el marketing no lo pones. De hecho, empecé a revisar, y con esto si queréis acabo, empecé a revisar cómo se anuncian muchos gyms con sus actividades físicas y me encontré con una constante muy, muy curiosa. Oye, están haciendo un montón de ejercicio y no sudan. Yo cuando hago eso estoy sudando. Es decir, no se representa el sudor para poder vender un servicio que produce sudor. Un sudor que tiene género, un sudor que se regula de modo tal que incluso puede llevar a cabo prácticas un poco peligrosas cuando estás haciendo deporte, que es, por ejemplo, no hidratarte suficientemente, para, por ejemplo, no expresar
demasiado sudor y por tanto no fueras confundida por algo que no quieres ser confundida. Y por lo tanto, generando, ¿no?, un uso de género a través de lo que es intervenir sobre nuestros proyectos corporales. Lo dejo aquí, soy lento hablando, lo siento, y bueno, si hay más cosas, pues ya lo podemos hablar.